Buenos días, continuamos con los videos del tema 5. Este sería la continuación del video anterior de soluciones. Arrancamos con la diapositiva siguiente, exactamente en la diapositiva que continúa al video anterior. Soluciones. Y acá llegamos a una partecita en la cual hablamos de lo que son concentración de soluciones. Cuando hablamos de concentración de soluciones, si uno no maneja lo que son componentes químicos o cifras exactas, cuando hablamos podemos decir que en este caso nosotros tenemos acá desde el más diluido hasta el más concentrado, es decir, poca cantidad de soluto, mucha cantidad de soluto, más diluido, más concentrado. También lo podemos apreciar en esta otra diapositiva, perdón, esta otra imagen que tenemos acá abajo, ¿sí? Donde nosotros vemos desde el más diluido al más concentrado. Entonces, podemos decir eso, si yo quiero preparar, por ejemplo, un jugo para tomar tereré, si le pongo poco soluto, poco justamente del jugo, y por eso decía el soluto es quien le da la característica, puede ser de naranja, puede ser de mango, puede ser, hoy hay combinaciones, distintos tipos de combinaciones, pomelo rosado, pomelo dulce, no sé, hay distintos tipos, ese le da la característica. El solvente sería el agua. Si le pongo poquito y me queda diluido, decía, esto no tiene gusto a nada. Si le pongo mucho y le puse poca agua, está muy fuerte, da agregarle agua. Entonces hablamos simplemente de diluido concentrado. Nosotros, además de que esté diluido concentrado, también vamos a hablar de lo que son concentraciones de la solución. Y al hablar de concentraciones de soluciones, podemos hablar de la cantidad exacta de un soluto que se puede encontrar en un volumen específico de solución o en un volumen específico de solvente. La cantidad de soluto disuelto en masa o solvente, decía, puede ser definido como solución. Y se pueden clasificar en 4 tipos. Concentración porcentual es la primera, molaridad es la segunda, normalidad es la tercera, dije 4, son 5 en realidad, molaridad es la cuarta y la última es fracción molar. Estas 5 formas de expresar la concentración son las formas generales que van a encontrar en cualquier libro de texto y en las cuales se habla siempre. Nosotros puntualmente en este punto del video vamos a hablar de concentración porcentual exclusivamente. En un video que voy a levantar en pocos días más, vamos a hablar de estas otras dos, que es molaridad y normalidad, que lo vamos a explicar muy bien y que son dos de las más utilizadas formas de expresar la concentración. Y las últimas dos que quedan, que son la molaridad y fracción molar, simplemente las voy a comentar en el mismo video de molaridad y normalidad, pero no vamos a hablar específicamente de esas formas de expresar la concentración porque son menos conocidas. Bien, comencemos a hablar de lo que se denomina concentración porcentual. La concentración porcentual se habla de la cantidad de masa o de soluto o de volumen de soluto en 100 unidades de solución. Tenemos 3 tipos de formas de expresar la concentración. Bien, esto simplemente es una diapositiva donde explica la primera de ellas, que es porcentaje de soluto, masa de soluto sobre masa de solución por 100. Esta es la forma de expresar la concentración y cuando hablamos de porcentaje, ¿sí? Hablamos de por 100. ¿Sí? Divido la masa del soluto en la masa de solución multiplicado por 100. Así, por ejemplo, una solución al 10% de cloruro de sodio significa que tiene 10 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de solución. O, si queremos hablar de solvente, decimos que tenemos 10 gramos de cloruro de sodio
en 90 gramos de agua. Acá vemos las tres formas de expresar la concentración, que serían concentración porcentual peso en peso, que es la primera, concentración porcentual peso en volumen, que sería la otra forma de expresar la concentración, y la tercera que sería concentración volumen en volumen. ¿En qué se diferencian estas? Simplemente en que el numerador, que es este que está acá, me indica el soluto, el estado físico del soluto. Y el denominador, perdón, me quedó medio mal esto, ¿sí? Bueno, el denominador me indica el estado físico de la solución. Entonces, masa en volumen, volumen en volumen. Bueno, acá esto no lo vamos a hacer, comparar soluciones 30% peso en peso y peso en volumen. Eso lo hacemos generalmente en clase y lo hacemos en el pizarrón, no lo vamos a hacer acá. Y lo otro que lo voy a comentar acá y lo voy a explicar mejor después es lo que nosotros conocemos como densidad. La densidad, que se simboliza con la letra delta, es la masa de solución en función del volumen de solución. Me indica, entre otras cosas, cuánto pesa una solución, pero lo vamos a ver un poquitito más adelante en otra diapositiva. Acá tenemos las tres formas de expresar lo que les decía recién: porcentaje masa en masa, masa de soluto sobre masa de disolución por 100, porcentaje masa en volumen, masa de soluto en volumen de solución por 100, y porcentaje volumen en volumen cuando el líquido, el volumen de soluto en volumen de disolución. Esto es para los tres tipos. Acá esto es, por ejemplo, aleaciones. Recuerden que el estado físico del solvente me indica el estado físico de la solución. Entonces acá tenemos una solución sólida, acá tenemos soluciones líquidas o también gaseosas, porque en los gases también podemos trabajarlo ya sea en volumen o en masa. Acá tenemos algunos ejemplos de soluciones conocidos. Estos son líquidos en los cuales tenemos adentro, pueden estar el soluto sólido o el soluto líquido, digamos, ¿no? Las concentraciones, sobre todo porcentuales, se utilizan para definir cantidades exactas de soluto en cierta cantidad de solución y se pueden apreciar en muchas etiquetas. Fíjense aquí en esta etiqueta por acá, nosotros podemos ver que tiene alguna característica, digamos, ¿no? Perdón, acá vamos a representarla así acá. Esta etiqueta, que es esta que está acá, que la representé después en esta imagen acá. Acá vemos, si ustedes prestan un poquito de atención, que ahí habla de un 30% y aquí habla de otros porcentajes, ¿sí? Habla de dietilenglicol, habla de ingredientes inertos, todo en porcentajes, dan todos los porcentajes, y aquí obviamente utiliza el 100% de el total de los componentes que están dentro de la solución. Acá tenemos otros ejemplos. En este caso, esta etiqueta que está acá es esta etiqueta, ¿sí? Que también habla de porcentajes. Fíjense que estos son fungicidas en polvo de uso agrícola. Acá tenemos otra etiqueta donde me habla también del porcentaje de, sobre todo, los componentes activos. Y esto que está acá es simplemente para decirles que también existen porcentajes de componentes en otros, como son un vino, un vinagre, o un aceite, o los dos son vinagre o acheto, cosas así, digamos. Pero todos tienen algún tipo de porcentaje del componente activo, ya sea el alcohol, ya sea algunos ácidos que suelen tener tanto el vinagre como el vino, o sea, siempre tienen algunos porcentajes. Perdón, no se ve muy bien esta diapositiva, pero fíjense que acá, cuando hablamos de diferentes componentes,
tequila, whisky, whisky nacional, aguardiente, también hablan de los porcentajes de alcohol que tienen en volumen, ¿sí? Vemos que la tequila tiene entre 50 y 60% y las cervezas nacionales o importadas varían. Las importadas tienen un poco más de alcohol, las nacionales tienen un poco menos de alcohol. Los vinos están entre el 8 y el 12%, dependiendo del tipo de vino. Y tenemos otros componentes más fuertes en cantidad de alcohol. Bueno, este es un ejercicio, simplemente se los dejo como para que ustedes puedan practicar, a pesar que van a tener ejercicios de soluciones, sobre todo arrancaremos con concentraciones porcentuales, pero en este ejercicio puntualmente dice que calcular la concentración porcentual de una disolución formada por 80 mililitros de etanol, que es un alcohol, el alcohol etílico, el alcohol común, el alcohol que nosotros tenemos en nuestras casas, y la cantidad suficiente de agua para formar 300 mililitros de mezcla o de solución. Recuerden que una solución es una mezcla homogénea. Entonces, el soluto, como bien dice aquí, son 80 mililitros de etanol y la disolución son 300 mililitros de solución. La fórmula es volumen en volumen porque estamos hablando de volumen de soluto y volumen de solución. Volumen de soluto son 80 mililitros de etanol, volumen de solución son 300 mililitros de solución. 80 dividido 300 por 100, porque dijimos que siempre lo que es porcentual va multiplicado por 100 y la respuesta sería 26,66% volumen en volumen. Es importante aclarar si ambas son en volumen o peso volumen, en este caso es volumen en volumen, la concentración porcentual de esta mezcla. Perdón. También utilizamos porcentajes de concentración en diferentes, como decía, actividades cotidianas. En este caso estamos hablando de el agua total del planeta y como ustedes bien saben, la cantidad de agua salada en el planeta es del 97% y el agua dulce solamente un 3%. Es decir que la totalidad del agua que nosotros podemos tener a disposición para consumir o para utilizar es solamente del 3%. De ese 3%, fíjense cómo se reparte, ¿no? En el hielo está, o en las masas polares, el 79% de este 3%. Las aguas subterráneas representan el 20% de ese 3%. Y el agua superficial, que es el agua disponible, el agua que nosotros utilizamos en general, es solo del 1%. Se utiliza algo del agua superficial, subterránea para consumo, muchos hay pozos perforados, pero digamos que la cantidad de agua dulce que nosotros utilizamos a diario, sea potable o no, es solamente del 3% del agua que hay en el planeta. También acá estamos hablando de porcentajes, mucho volumen en volumen, pero estamos hablando de porcentajes. Bien, llegamos a lo que les había dicho que era la densidad. El concepto de densidad representa la cantidad de masa que hay, de masa de solución que hay en un volumen de solución. En otras palabras, me representa, si se quiere, cuánto pesa un volumen de una solución. Habrán escuchado decir por ahí que 1 litro de agua pesa 1 kilo. Y es cierto, la densidad del agua es de 1 gramo por mililitro. Y entonces implica que 1 litro de agua, 1000 mililitros de agua van a pesar 1000 miligramos, o sea, 1 kilo. ¿Sí? Eso me representa el concepto de densidad. Obviamente se lo representa con la letra minúscula delta, aunque algunos utilizan esta letra también griega que se llama ρ. Acá vemos otros ejemplos de densidad. Fíjense, en este caso acá que tenemos, hablamos de 10 gramos en 10 centímetros cúbicos, la densidad del agua, que es 1, o fíjense, en este caso estamos hablando de un sólido que también tiene densidad, mucho más denso el sólido que el líquido, que hablamos de 29,4 gramos en 30 centímetros cúbicos de volumen, ¿sí? Siempre estamos hablando de
masa de solución sobre volumen de solución. No confundir cuando hablamos de concentración, masa-volumen, concentración porcentual, masa-volumen, porque ahí se hablaba de masa de soluto en volumen de solución. Acá estamos hablando de masa de solución en volumen de solución. Acá tenemos ejemplos de distintos líquidos. Por ejemplo, todos sabemos que el agua tiene una densidad unitaria, pero otros componentes como la miel o el aceite tienen mayor densidad. ¿Y cómo sabemos que tienen mayor densidad? Vemos que son más espesos. Al ser más espesos, o también esto que es una especie de jabón líquido, sabemos que son más espesos, tienen mayor consistencia que el agua. Es decir, todo aquello que tenga más consistencia tiene mayor densidad, mayor unidad de masa, mayor cantidad de masa, perdón, por unidad de volumen de solución ambos. Y llegamos a otro concepto que por ahí es más difícil de interpretar, pero que se utiliza mucho cuando la cantidad de soluto es muy pequeña comparada con la cantidad de solución, ¿sí? Y es el concepto de partes por millón. Partes por millón significa que existe una parte de soluto en 1.000.000 de unidades de solución. Por ejemplo, se representa la cantidad de soluto en miligramos por litro de solución o miligramos de soluto por kilogramo de solución. ¿Por qué hablamos de esta? Generalmente nosotros cuando hablamos de una solución hablamos de gramos por mililitro, ¿sí? Para pasar de gramos por mililitro a miligramos por litro, de gramos por mililitro a miligramos por litro, que es lo que estamos hablando acá, hay una proporción de 1.000.000 entre partes, ¿sí? Tengo que dividir entre gramos y miligramos, hay 1.000, un gramo son 1.000 miligramos y un litro son 1.000 mililitros. Entonces 1.000 por 1.000 me da 1.000.000, lo cual implica que hay una diferencia de 1.000.000 entre el soluto y la solución. Hay otros conceptos donde cuando el soluto es más pequeño, inclusive hablamos de trazas de soluto, podemos utilizar el concepto de partes por billón e inclusive el de partes por trillón. Partes por billón hablamos de microgramos por litro y partes por trillón hablamos de nanogramos por litro, ¿sí? Esas son cuando la cantidad de soluto en la solución son muy pequeñas. Y esto se utiliza mucho, bueno, acá tenemos otra vez las tres partes por millón, partes por billón y partes por trillón. Y vemos, por ejemplo, en el contaminante del aire, ¿sí? Cuando tenemos carbón como polución, en esto que es una industria, fíjense, estamos hablando de 400 partes por millón, y sin embargo, si podemos sacar todo esto, que también es una solución, recuerden cuando hablé hace un rato de partículas que están flotando en el aire, acá hay partículas flotando en el aire, muchas partículas, sin embargo, este concepto de 350, simplemente hay 50 partes por millón menores, se ve como un lugar más limpio, digamos, ¿no? Con esto que son productores de energía, con viento, pero el ambiente es mucho más limpio que este, digamos. O esto es más clarito, fíjense, estamos avanzando desde una parte por millón hasta más de 500 partes por millón. Cuando ahí hablamos de una parte por millón, hablamos de una partícula en 1.000.000 de unidades de soluto, de solución, y vamos avanzando en 50, 100, 300, recién hablábamos en la diapositiva anterior, fíjense, entre 400 y 350 partes por millón, fíjense que acá en 400 partes por millón, como
apreciamos una gran cantidad de partículas, ¿sí? Por unidad de volumen de millón de soluciones. Y acá, sin embargo, tenemos mucho menos partículas cuando hablamos de entre 1 y 50, digamos, ¿sí? Acá tenemos otras formas o otros indicativos de expresión de también contaminación de dióxido de carbono atmosférica o flujo de carbono hacia la atmósfera. Fíjense, todas son unidades, partes por millón, a veces medida en un mes, en un año, dependiendo, o en 10 años, y van haciendo mediciones y uno puede ver en el tiempo, fíjense acá desde 1750 hasta el 2000, cómo ha ido aumentando, ¿sí?, la cantidad de carbono liberado hacia la atmósfera, ¿sí? Esta es otra diapositiva que también para explicar lo mismo, desde 1960 hasta el 2015, un poco también para que veamos lo que significa la contaminación atmosférica, cómo la cantidad de dióxido de carbono ha ido aumentando sin parar, no hay subidas y bajadas, es una curva ascendente. Esto también medido en partes por millón, fíjense, esta medida la cantidad de dióxido de carbono, concentración de dióxido de carbono en partes por millón en la atmósfera, cómo ha ido aumentando desde 320 a 315 partes por millón hasta más de 400 partes por millón. Recuerdan la imagen anterior en la cual 400 partes por millón da una contaminación importante, digamos, ¿no? Bien, con esto hemos terminado por lo menos esta parte del video para que ustedes tengan una idea de lo que son soluciones, de los distintos tipos de formas de expresar la concentración. Hablamos de todos los tipos de soluciones, las mezclas homogéneas y heterogéneas, y de la forma de expresar la concentración vimos específicamente lo que son concentraciones porcentuales, masa en masa o peso en peso, masa en volumen y volumen en volumen. De esto van a ser ejercicios prácticos, y también vimos lo que es densidad y otra forma de expresar la concentración que son partes por millón, partes por billón o partes por trillón. En pocos días más voy a volver a subir también un video similar a este, que vamos a hablar de las otras formas de expresar la concentración que son molaridad y normalidad. Muchísimas gracias, espero que les haya servido, y cualquier duda ustedes tienen el grupo de WhatsApp o el aula virtual o también los distintos WhatsApp de los docentes que he mencionado al principio, en los cuales pueden hacer la consulta. Cualquier consulta de teoría a disposición para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias y espero que sirva este video más explicativo que el que está puesto en el aula virtual y que solamente son imágenes. En esto fui tratando de explicar las distintas diapositivas. Muchas gracias, que tengan un muy buen día.